Hola, mi nombre es María Alejandra Villalobos Román y yo voy a explicar el problema uno que nos dice, la probabilidad de que los habitantes de la ciudad de Trujillo sintonicen el noticiero de la mañana es de 27,34%. La probabilidad de que solo sintonicen el noticiero de la noche es de 35,15%. Y la probabilidad que sintonicen ambos noticieros es de 24,48%. Se escoge al azar un habitante de esta ciudad y nos pide A, B, C, D y E. Que bueno, a continuación voy a explicar cada punto. En el punto A nos pide definir los eventos correspondientes y representar el problema mediante un diagrama de Venn. Entonces, el habitante que sintoniza el noticiero de la mañana viene a ser A. El habitante que sintoniza el noticiero de la noche viene a ser B. Por lo tanto, la probabilidad de A es 0,2734 porque acá nos da este dato, 27,34%. La probabilidad del área solamente de B viene a ser 0,3515 porque aquí nos dice la probabilidad de que solo sintonicen el noticiero de la noche es de 35,15%. Y la intersección sabemos que es 24,48%, entonces acá viene a ser 0,2448. Luego hacemos el diagrama, que bueno, acá tenemos la probabilidad de todo, que sabemos que es 1, la intersección 0,2448, el área solamente de B, que es 0,3515, y bueno, para hallar esta área de acá de A, que es 0,0286, vamos a restar la intersección con la probabilidad de A, lo cual nos da este resultado. Y luego, para hallar este resultado, que es la probabilidad de que no se sintonice el noticiero de la mañana ni el noticiero de la noche, lo que vamos a hacer es sumar la intersección más el área solamente de B más el área solamente de A, y bueno, la respuesta sería 0,6249, lo cual lo restamos menos 1 y nos da este dato de acá, 0,3751. En la B nos pide calcular la probabilidad de que vea el noticiero de la mañana o de la noche. Entonces reemplazamos la fórmula acá con la probabilidad de A, que es 0,2734, más la probabilidad solamente del área de B, que es 0,3515, lo cual nos da 0,6249. Y esa es la probabilidad de que un habitante vea el noticiero de la mañana o de la noche. Y en la C nos pide calcular la probabilidad de que no vea ninguno de los dos noticieros. Entonces reemplazamos aquí la fórmula, que es 1 menos la suma de estos tres, lo cual nos da 0,3751, como lo expliqué aquí. Entonces la probabilidad de que un habitante no vea ninguno de los dos noticieros es 0,3751. En la D nos dice, si se sabe que mira el noticiero de la noche, ¿cuál es la probabilidad que mira el noticiero de la mañana? Entonces hallamos la probabilidad de B en general, que bueno, sería sumar la probabilidad solamente del área de B, que es 0,3515, más la probabilidad, no, más la intersección, que es 0,2448, lo cual nos da 0,5963. Lo reemplazamos en esta fórmula, dividimos la intersección entre la probabilidad de B, lo cual nos da 0,410532. Entonces, si se sabe que un habitante ve el noticiero de la noche, la probabilidad de que también vea el de la mañana es de 0,410532. Por último, nos pide calcular la probabilidad de que solo vea un noticiero. Entonces, reemplazamos los datos aquí. El área solamente de A, que es 0,0286, más la probabilidad del área solamente de B, que es 0,3515, lo cual nos da 0,3801. Entonces, la probabilidad de que un habitante solo vea uno de los dos noticieros es de 0,3801. Gracias. Mi nombre es Emily Ramos Valdés y voy a continuar con el ejercicio número 2. Nos dicen que el médico del área de seguridad ocupacional de una empresa agroindustrial realizó un estudio a un grupo de trabajadores y los clasificó con sus niveles de peso y si presentaron o no hipertensión. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. Nos dan los valores en esta tabla y nosotros calculamos los totales, que son los valores de rojo. Pasamos con la pregunta número A, que nos pide calcular la probabilidad de que sea no hipertenso. Para esto, primero se identifica el total de trabajadores no hipertensos, que en este caso es 144, que está en la tabla, y luego se selecciona un trabajador al azar, por lo que se calcula dividiendo entre el total general de trabajadores, que en este caso es 357, y nos sale este valor de acá que nos pide redondear a 6 decimales. Pasamos con la B, que nos dice calcule la probabilidad de que sea hipertenso y tenga sobrepeso. Como aquí nos piden calcular que un trabajador permanezca en dos categorías al mismo tiempo, para esto tenemos que utilizar el valor en la intersección de la fila hipertenso y la columna del sobrepeso. En este caso sería 38, que sale acá en la tabla, y la columna que luego se divide es el total de trabajadores, que ya lo sacamos en el otro anterior, que es 357. Se divide y lo redondeamos igual a 6 decimales. Pasamos con la C. Nos pide calcular la probabilidad de que tenga peso normal o sea hipertenso. Para esto, nos pide que calculemos un trabajador de peso normal, prácticamente O, y que sea hipertenso. Como tenemos una O, en este caso utilizamos la fórmula de unión de dos eventos, que es la que está acá. La P
P, que es esta de acá, significa la probabilidad de tener peso normal. La pH significa la probabilidad de hipertenso. Y luego es la de probabilidad de tener peso normal y ser hipertenso al mismo tiempo. Reemplazamos los valores y luego los dividimos y nos sale este resultado redondeado a 6 decimales. Pasamos con la D. Si se sabe que tiene bajo peso, calcule la probabilidad de que sea no hipertenso. Aquí nos pide una probabilidad condicional. Para esto utilizamos eh, el dato de los trabajadores que tienen bajo peso, cuyo total es 108, que está acá en la tabla, y luego de ellos los que no son hipertensos, que en este caso son 49, que está aquí en la tabla, y entonces solo lo dividimos y nos sale este resultado redondeado a 6 decimales. Gracias. Soy Hansi Lamberger from Mireis y les voy a hablar cómo sucede el problema 3, ¿no? Omega Constructores se presentó a tres licitaciones, proyecto A, proyecto B y proyecto C, con probabilidades de ganar de 0.78, 0.063 y 0.81. Tenemos que calcular la probabilidad de ganar exactamente un proyecto, dos proyectos y tres proyectos, asumiendo que son proyectos independientes, ¿no? Los datos que tenemos es que la probabilidad del proyecto A es 0.78, la del proyecto B 0.63 y la del proyecto C 0.81. Como los eventos son independientes, podemos multiplicar la probabilidad para combinarlas. O sea, así de esta siguiente manera. La probabilidad de no ganar un proyecto es 1 menos la probabilidad del proyecto, lo cual, si es el proyecto A, sería 1 menos 0.78, lo cual me bota 0.22. Primero, ganar un proyecto, ganar exactamente un proyecto significa ganar uno y no los otros dos. En este son tres casos, lo cual a la hora de tener las tres probabilidades de ganar un solo proyecto por la hora de operar, tendríamos que aplicar esta fórmula, lo cual nos daría la probabilidad de ganar un proyecto, lo cual sería 0.71, 0.47102. Para el otro también aplicaríamos el problema, pero solamente con uno, lo cual sería uno menos la probabilidad del proyecto, lo cual, como son tres casos, nos darían estos tres resultados, lo cual terminaríamos sumando para que nos den la probabilidad de ganar dos proyectos, que es 0.439398. Y para finalizar, que es ganar tres proyectos, sería multiplicar las tres probabilidades. 0.78, 0.93 y 0.81, lo cual me botaría este resultado, lo cual es 0.398034. Bueno, profesor, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Angie Sheldres. Yo les voy a explicar el ejercicio número 4 que nos dice lo siguiente. Una compañía de seguros ofrece tres tipos de seguros para autos: premium, semipremium y básico. El año pasado, el 31.05 de los seguros vendidos fueron del tipo premium, el 42.17% fueron del tipo semipremium y el resto fueron del tipo básico. Además, los porcentajes de los seguros vendidos que fueron utilizados por algún tipo de siniestro fueron 34%, 31% y 27% respectivamente. Si el actor encargado de los seguros para autos selecciona aleatoriamente una de las pólizas que corresponde a los seguros vendidos el año pasado, nos pide lo siguiente. La pregunta A nos dice: construye un diagrama del árbol e identifique los eventos. Bueno, primero tenemos A es igual a premium, B es igual a semipremium y C es igual a básico. Y D sería el porcentaje de seguros vendidos para algún tipo de siniestro. Este vendría a ser nuestro diagrama del árbol. Y acá al costado tenemos los datos: probabilidad de A, probabilidad de B. Y bueno, este sería nuestro diagrama del árbol. Ahora la pregunta B nos dice: calcule la probabilidad de que no corresponda a las que sufrieron algún tipo de siniestro. Y lo redondeamos a 5 decimales. Nuestra fórmula sería la siguiente: probabilidad de D complemento igual a probabilidad de A intersección de complemento más probabilidad de D
probabilidad de B intersección de complemento más probabilidad de C intersección de complemento. Aplicando toda esta fórmula, reemplazando en los datos, nuestra respuesta sería probabilidad de D complemento igual a 0.3861. Ahora la pregunta C nos dice, si corresponde a los que sufrieron algún tipo de siniestro, calcule la probabilidad de que no sea del tipo de seguro básico. Ya que nos dice que no sea del tipo de seguro básico, sería C complemento y aparte sería una condicional. Entonces, nuestra fórmula sería probabilidad de C complemento eh, cuando pasa por D igual a 1 menos probabilidad de D cuando pasa por C. Entonces, primero hallamos la condicional, que sería la condicional de probabilidad de D cuando pasa por C. Hallamos la probabilidad de D, que esta nos sale 0.30861 y ahora reemplazando la fórmula de la condicional, nos saldría 0.23430 y ahora para hallar la respuesta reemplazamos, sería 1 menos 0.23430 igual a 0.76570, esto reemplazando las 5 decimales. Y por último, la pregunta C nos dice, calcule la probabilidad de que el seguro vendido sea semipremium y que no fueran utilizados por algún tipo de siniestro. Esta sería la probabilidad de B intersección de complemento, ya que nos dice que no fueron utilizados por algún tipo de siniestro. Esto sería igual a probabilidad de B por probabilidad de complemento. Cuando pasa por B, reemplazamos en los números, sería 0.4217 por 0.69 y esto es igual a 0.29097. Y esta sería la resolución del ejercicio 4. Gracias. Mi nombre es Jade Estrella Ríos Ramos y ahora vamos a continuar con el ejercicio 5. El ejercicio nos dice, el gerente financiero de una entidad financiera que cuenta con sucursales distribuidas en todas las ciudades del país sabe que la probabilidad de que cualquiera de las sucursales reciba un cheque sin fondos es de 0.26. Si el gerente selecciona aleatoriamente dos sucursales, obtenga la distribución de probabilidades de la variable aleatoria. En este caso vamos a utilizar la distribución de binomial, ¿no? Porque es una cuantitativa discreta. Bueno, ahora definiendo nuestra variable que nos pide el primer ejercicio, sería nuestra variable de interés, es decir, el número de sucursales que recibe un cheque sin fondos serían de 12. Nuestro número de ensayos también, que sería lo mismo, 12, ya que tenemos dos parámetros, número de ensayos, y la probabilidad de éxito, que sería la probabilidad de que una sucursal reciba un cheque sin fondos, de 0.26, que el mismo ejercicio nos lo dice. Ahora calculando el ejercicio B, nos dice, calcule la probabilidad de que mínimo tres sucursales reciban cheques sin fondos. Aquí, bueno, sería la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, pero aquí tendríamos que agregar muchos números, ¿no? Probabilidad de 3, 4, 5, 6 y así hasta la 12, pero puede ser un poco pesado. Entonces vamos a aplicar una fórmula en la cual vamos a restar 1. ¿Por qué 1? Aquí explicando en este cuadrito, ¿no? Esta rayita de aquí significaría el número 3 y en vez de hallar todo esto, netamente vamos a hallar lo que está detrás y vamos a restar con el 1, ¿no? Que sería todo esto de aquí de amarillito. Es decir, que solo tendríamos que hallar la probabilidad de 2, 1 y 0, que aquí básicamente ya lo tenemos interpretado, ¿no? Ahora, ¿cómo sería el ejercicio? Que sería la combinación de el número de ensayos, 12, por nuestro número de sucursales, ¿no? En nuestro caso X, que estaría aquí, X igual a 0, por la multiplicación de 1 menos 0.26, la probabilidad de éxito, elevado a la 12 menos 1. ¿No? Que es nuestro ensayo y este número de ensayos y el valor de X. Y así sucesivamente con la probabilidad de 1 y 2. Ahora, dicho esto, reemplazamos más que nada en los números y eso quiere decir que el mínimo de que tres sucursales reciban cheques sin fondos es de 0.639662, redondeando a 6 decimales. Ahora, en base a nuestro ejercicio C, calcule la probabilidad de que menos de tres sucursales reciban cheques sin fondos si se sabe que por lo menos una sucursal recibirá un cheque sin fondos. Cuando se refiere a si se sabe, es una condicional, ¿no? Que sería una fórmula, la probabilidad de que A dado de que B es igual a la intersección de A y B entre la probabilidad de B. Entonces, el ejercicio aquí sería el siguiente, ¿no? Menos de 13 cruzales, dado de que X es mayor o igual a 1, ¿no? Entonces sería aquí básicamente la intersección de 1 a 3 y aquí la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. ¿No? Eso sería que tendríamos que hallar la probabilidad de 1 y 2 porque son los únicos que están ahí en medio y en base a la probabilidad de 0.
Reemplazando todo esto, recuerden que aquí también para no hallar todos los números, simplemente hacemos lo mismo que hicimos aquí en el ejercicio de Krieger. Eso quiere decir que nuestra probabilidad de que menos de 3 sucursales reciban cheques sin fondos, si se sabe que por lo menos una sucursal recibirá un cheque sin fondos, es de 0.342612. Y eso sería todo. Mi nombre es Nicolás Alejandro Soria Cáceres y voy a explicar el ejercicio 6. Bueno, acá nos dice que la secretaria de una oficina de recepción de una central telefónica recibe 140 llamadas por hora. Entonces, si acaba de llegar a la oficina, nos piden definir la variable de estudio y sus parámetros. En cuanto a la variable de estudio, es el número de llamadas que recibe la secretaria en un intervalo. En la distribución se trata de contar llamadas en un cierto tiempo y se utiliza la fórmula de Poisson. En cuanto al parámetro lambda, representa el promedio de llamadas en el tiempo que estamos analizando, que hay 141 llamadas por hora, lo que equivale a lambda igual 141 entre 60 igual 2.35 llamadas por minuto. En cuanto al apartado B, nos dice que calculemos la probabilidad de que se reciba por lo menos 3 llamadas en un periodo de un minuto. Entonces, acá vamos a calcular esto. Se puede calcular como 1 menos la probabilidad de que se reciba 0, 1 o 2 llamadas. Usando la fórmula de Poisson y lambda igual 2.35, tenemos estas probabilidades. Probabilidad de 0 llamadas, 1 llamada y 2 llamadas. Bueno, después de esto vamos a sumarlas y el resultado que nos da es 0.58111. Entonces, lo que queremos saber es la probabilidad de recibir al menos 3 llamadas. Lo que hacemos es restar del 100% la probabilidad de recibir menos de 3. Esto sería 1 menos la suma de las probabilidades 0, 1 y 2 llamadas. Y esta suma nos dio 0.58. Así que restamos. Y bueno, hay una probabilidad de 0.41 de que se reciba por lo menos 3 llamadas en un minuto. En cuanto al apartado B, nos dice que calculemos la probabilidad de que se reciba una llamada, si se sabe que se recibirá a lo más 3 en un periodo de 2 minutos. También nos dice redondear a 6 decimales. Entonces, ahora el tiempo es mayor, entonces vamos a utilizar el promedio. Entonces, lambda igual 2.35 por 2 igual 4.7. Acá vamos a calcular de igual manera las probabilidades de 0, 1, 2 y 3 llamadas. Eh, Nos va a dar estos resultados y la suma total va a ser 0.31. Bueno, acá lo que buscamos es la probabilidad de que se reciba exactamente una llamada, pero sabiendo cómo se va a recibir como máximo 3 en 2 minutos, es una probabilidad condicional, así que vamos a utilizar esta fórmula. Ya que tenemos todos estos valores, la probabilidad de una llamada es de 0.42978 y la suma total de las probabilidades de las 3 llamadas es de 0.31. Entonces vamos a dividir y el resultado final sería 0.137730. Mi nombre es María José Grados Paredes y le voy a explicar el problema 7, donde nos dicen que la probabilidad de una persona que conduzca con exceso de velocidad es del 35.09%, luego la probabilidad de que maneje sin licencia es del 15.28% y la unión de ambos sería el 8.33%. Entonces, en la A nos piden el diagrama de Venn. Entonces, A sería el exceso de velocidad, B sería que manejan sin licencia, 8.33 que sería la unión de ambos y nos piden hallar C. Entonces sería el exceso de velocidad más la intención de ambos, más manejar sin licencia menos el 100%, que equivale todo, sería igual a 41.30%. Luego en la B nos piden calcular la probabilidad de que maneje con exceso de velocidad o sin licencia. Entonces la fórmula sería probabilidad de A unión B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Entonces solo reemplazaríamos y la probabilidad de A unión B sería 0.4204. Eso sería la probabilidad de que maneje solo sin licencia y no conduzca con exceso de velocidad. Entonces, en la C nos pide calcular la probabilidad de que no maneje solo sin licencia y no conduzca con exceso de velocidad. Entonces, la fórmula sería probabilidad de A unión B menos 1. Pero ya tenemos la probabilidad de A unión B, que es el 0.4204. Entonces, eso solo lo restaríamos menos 1, que nos da 0.5796, que sería la probabilidad de que no maneje solo sin licencia y no conduzca con exceso de velocidad. Luego, en la D, nos piden calcular la probabilidad de que maneje solo sin licencia, dando que maneja con exceso de velocidad. Entonces la fórmula sería probabilidad de B entre A
es igual a la probabilidad de A intersección B entre probabilidad de A. Solo reemplazaríamos y la probabilidad de que maneje solo sin licencia, dado que maneja con exceso de velocidad, sería 0.237390%. Para la E nos pide calcular la probabilidad de que maneje solo sin licencia y la fórmula sería probabilidad de B intersección solo A es igual a probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Solo reemplazaríamos lo que nos da que la probabilidad de que maneje solo sin licencia es del 0.0695. Gracias. Hola, soy Idanita Lodairo Almiento Torres y voy a presentar y a explicar el problema 8. Así que comencemos. Este problema nos brinda una tabla de doble entrada, en donde se nos muestra la distribución según hotel por nacionalidad de un grupo de estudiantes, y aquí podemos ver lo antes mencionado. También podemos ver los totales de estos, y entre estos totales hay uno muy importante, que sería el total, ya que con esto tendríamos que dividirlo entre todos los eventos que hagamos de los ejercicios, a menos que haya una condición, pero en el problema 8 no nos pide ninguna, así que continuamos normal. Y comencemos con la A. En la A nos dice calcula la probabilidad de que se hospede en el Hotel Westin. Aquí solo se pasa un evento, así que tendremos que utilizar la probabilidad clásica, que sería probabilidad entre paréntesis W, que sería Westin, es igual a 98 sobre el total, como ya les dije antes. Y todo eso lo dividimos y sería 0.279202, que sería la probabilidad de estudiantes que se hospeden en el Hotel Westin. La B, seguimos con la B. Calcula la probabilidad de que se hospeden en el Hotel Marriott y sea americano. Y ojo aquí tenemos una letra que nos ayudará bastante para identificar por qué en este ejercicio hay intersección. Esta letra sería la I. Gracias a la I sabemos de que hay una intersección. Así que, siguiendo la fórmula, la intersección de eventos sería probabilidad de Marriott M interseccionado con A. Eso sería igual, acá está la intersección, 36 sobre 351. El total. Y todo eso saldría 0.102564, que sería la probabilidad de que estudiantes que se hospeden en el Hotel Marriott y sean americanos. Y continuamos con la C. La C dice calcula la probabilidad de que sean europeos y se sabe que se hospeden en el Hotel Delfines. Y aquí, ojo aquí esta sería una probabilidad condicional debido a una letra, que sería la letra sí, o la palabra sí. Gracias a esto, sabemos que esto sería una probabilidad condicional. Así que siguiendo la fórmula de esta, sería probabilidad, paréntesis, E de europeo, dado que el Hotel Delfines, que sería D, es igual a probabilidad entre paréntesis de E interseccionado con D entre probabilidad de D. Reemplazamos datos, aquí pueden ver la intersección de lo que acabo de decir, 64 ED entre total y también con 138 acá. Entre total dividimos todo y nos saldría algo de 0.473768, que sería la probabilidad de estudiantes que sean europeos y que se sabe que se hospedan en el Hotel Delfines. Y por último la D, que dice calcula la probabilidad de que se hospede en el Hotel Festín o que sea peruano. Y aquí, ojo, muy importante. Tenemos la letra O. Esta letra O, bueno, la letra O nos va a ayudar bastante, ya que con esto identificamos que sería una unión de eventos. Pero aquí hay dos cosas. Si podemos ver que dice Westin y peruano, se nos dice que, bueno, aquí podemos ver una intersección, así que cancelaríamos que serían eventos mutuamente excluyentes y por lo tanto sería el principio de adición para dos eventos debido a esta intersección. Utilizando esta fórmula sería probabilidad de W unido con P es igual a la probabilidad de W más probabilidad de P menos la probabilidad de W interseccionado con P, como les dije. Ponemos los datos, todo eso, sumamos, restamos, dividimos y eso saldría 0.501425, que sería la probabilidad de que sea uno de estos dos eventos. Por consiguiente, vamos con el problema 9. Una empresa de confecciones cuenta con tres de los mejores operarios quienes están dedicados a confeccionar los modelos exclusivos. La probabilidad de que el operario A realice una prenda defectuosa es de 0.17. La probabilidad de que el operario B produzca una prenda defectuosa es de 0.28. Y la probabilidad de que el operario C produzca una prenda defectuosa es de 0.13. El gerente de marketing ofrece enviar una muestra del último modelo exclusivo a uno de sus principales clientes, por el cual se pide que cada uno de los operarios realice una prenda bajo las mismas condiciones de trabajo. Con esto hay que sacar y adquirir todos los datos que nos está brindando el problema, siendo así de que se habla de tres operarios y de que cada uno tiene una probabilidad de realizar una prenda defectuosa. Así que hacemos un cuadro de comparación, siendo así la probabilidad de que produzcan
una prenda buena y otra defectuosa. Pero como se ha dado que ellos producen el porcentaje de prendas defectuosas, se pondría en el cuadro. Pero en el espacio muestral que se presenta aquí, sería de que, ¿cuál sería la probabilidad de que nadie produzca una prenda defectuosa? O de que al menos uno, o tal vez dos, o hasta tres. Pero cosa de que estas probabilidades sean en total la suma de uno. Así que para hallar de que la probabilidad de que ellos produzcan una prenda nueva sería la resta de uno menos la probabilidad de las prendas defectuosas. Con eso en claro podemos comenzar con las preguntas. La primera pregunta sería calcular la probabilidad de que un operario presente una prenda defectuosa. Con esto podemos seguir con lo siguiente. Como ya tenemos aclarado que A', B' y C' serían el valor o los valores en donde se va a adquirir, son de la probabilidad de que el operario produzca una prenda defectuosa. Así que acá dice de que se presente por lo menos un operario, una. Así que sería la multiplicación de ellas, siendo así que solo se reemplazan los valores multiplicando y sacándonos este valor. Pero necesitamos también, sería la resta de esta. Así que sería que P, que la probabilidad de que produzcan una prenda defectuosa sería mayor o igual a uno. Así que sería la resta de uno menos la multiplicación que se hizo de cada prenda defectuosa, siendo así lo que está subrayado con amarillo. Vamos con la siguiente pregunta, siendo así que se debe de calcular de que por lo menos dos operarios presente una prenda defectuosa. Como ya hemos aclarado, que los operarios, bueno, las letras que contengan B', C' son las que son defectuosas, así que como me está pidiendo que por lo menos dos operarios presenten una prenda defectuosa, se pone en el caso de que el primer operario produzca buenas, pero el segundo y el tercero produzcan malas. El otro caso sería de que el primer operario sí produzca malas prendas, la B también, pero la C produzca buenas prendas. Y el último caso sería que A produzca malas prendas, B ya no, y C sí produzca malas prendas. Siendo así, teniendo esto en claro, solo reemplazamos cada uno sus valores, multiplicándolos, sacando de los tres casos cada uno sus probabilidades. Pero como se pide por lo menos dos sería el total, la suma sería la siguiente. Entonces vamos con la última pregunta, que dice que se debe calcular por lo menos un operario presente una prenda defectuosa. Y cuando dice por lo menos, trata de decir la siguiente fórmula, que vendría a ser igual a mayor o igual a uno. Y sería la suma de que por lo menos uno de los operarios produzca una prenda defectuosa, más dos operarios y más tres operarios que produzcan una prenda defectuosa. Siendo así, reemplazando, igual que el anterior, en este caso es uno que presente una prenda defectuosa y diciéndolo de manera como se ve. Sacando cada uno nuevamente, reemplazando los valores, multiplicándolo y sacando el total, la suma, saliendo el total. Pero como ya tenemos la probabilidad de que uno y dos, y para realizar esta fórmula, nos faltaría la probabilidad de que los tres produzcan prendas defectuosas. Así que hallamos, siendo así que los tres sean afectados por prima. Entonces, reemplazando los valores y saldría en total. Ahora sí podemos completar la fórmula que se planteó en el principio, siendo así de que la suma de los valores de cada uno, la suma en total sería la que está subrayada. Con eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Jason Quintana y a mí me toca resolver el problema 10. Bueno, construye un diagrama de árbol e identifique los eventos. Bueno, acá tenemos el diagrama de árbol y transportamos los datos que nos ofrece este problema, que es básicamente trata de una panadería, el cual tiene que escoger proveedores y, y la probabilidad de que esos sacos sean de harina sean de excelente calidad. Bueno, acá ponemos las probabilidades. Para hallar los números que nos faltan, simplemente restamos con uno, que sería el representante del total, y cada letra representaría al proveedor, y el D representaría si el saco sería de excelente calidad o de mala calidad en el caso contrario. Bien, calcule la probabilidad de que el saco sea de excelente calidad. Bueno, acá utilizaremos el teorema de probabilidad total, que prácticamente que es para que hallar la probabilidad de D, o sea que sea de excelente calidad el saco. Básicamente sumaremos la intersección de la probabilidad de A con D, de B con D y de C con D. Simplemente reemplazamos con los datos que ya tenemos y al final tendríamos 0,83114. C. Si el saco escogido es de excelente calidad, calcule la probabilidad de que provenga del proveedor B. Para esto utilizaremos el teorema de Bayes. ¿De qué trata este teorema? Bueno, básicamente es una división entre la intersección de la probabilidad D con la D y dividida entre la probabilidad total, que sería el D que hemos hallado con anterioridad. Reemplazamos y prácticamente en el total tendríamos 0,47082. Bien, calcule la probabilidad de que
provenga del proveedor C y que el saco escogido sea de excelente calidad. Bueno, para esto utilizaremos el principio de multiplicación para dos eventos, ya que en este enunciado nos indican dos eventos, que sea del proveedor C y que el saco sea de excelente calidad. Simplemente hallamos la intersección de esas dos probabilidades, reemplazamos 0.2468 por 0.75 y para que al total nos quede, nos salga, mejor dicho, 0.1851. Mi nombre es Alex Fernando Torres Osnayo. Vamos a desarrollar el problema 11 de estadística. El problema nos menciona, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento delegó a un fiscalizador de residencias inspeccionar los proyectos de vivienda del distrito de Miraflores, sabiendo que la probabilidad de encontrar proyectos de vivienda que incumplen con las especificaciones técnicas de construcción es de 0.13%, se tiene registro de 16 proyectos en el área designada. Para lo cual, vamos a definir la variable de estudio y sus parámetros, calcular la probabilidad de que mínimo 3 proyectos de vivienda incumplan con las especificaciones técnicas de construcción y calcular la probabilidad de cómo mínimo 3 proyectos de vivienda incumplen con las especificaciones técnicas de construcción, sabiendo que menos de 4 proyectos de vivienda incumplen con las especificaciones técnicas de construcción. Para el primer ejercicio, que se busca definir la variable de estudio y los parámetros, vamos a tener dos puntos. Uno, vamos a mencionar que los proyectos inspeccionados son 16, la probabilidad de que un proyecto incumpla es 0.13, para lo cual entonces la variable aleatoria X es el número de proyectos que incumplen con las especificaciones técnicas. Y entonces, de esa manera, los parámetros que definimos es el número de proyectos 16 y la probabilidad de que un proyecto incumpla, P, que es igual a 0.13. Calcular la probabilidad de que mínimo 3 proyectos, es decir, como mínimo 3 de vivienda incumplen con las especificaciones técnicas de construcción. Es decir, al menos 3 viviendas incumplen. Para lo cual vamos a colocar que P, que es la probabilidad, debe ser mayor o igual a 3. ¿Por qué? Porque ahí mismo lo dice mínimo. Es decir, no puede ser 1 ni puede ser 2. Para lo cual utilizamos la fórmula en la cual P, X, mayor o igual a 3, es igual a 1 menos P, la probabilidad, X, menor o igual a 2. Calculamos y vamos a despejar con, primero, las opciones que podamos tener antes de 3. ¿Cuál es? 0, 1 y 2. Calculamos con X es igual a 0 y nos da un ratio de 0.103611% de probabilidad. Cambiamos y despejamos con 1 y nos da una probabilidad de 0.250360%. Y por último, calculamos con 2 en el supuesto de que 2 viviendas ocurran con falla y nos da 0.299924%. Ahora, lo que hacemos es reemplazar los valores y sumamos con la fórmula. Y esto nos va a dar un resultado de 0.24615%. Sumamos y restamos. Luego, vamos a desarrollar también, calcule la probabilidad de que como mínimo 3 proyectos de vivienda incumplan con las especificaciones técnicas de construcción. Si se sabe que menos de 4 proyectos de vivienda incumplen con las especificaciones técnicas de construcción. Para lo cual, nos está diciendo de que X tiene que ser mayor o igual a 3, pero también tiene que ser menor a 4. Entonces, reemplazamos valores y en ello X es igual a 3 y X es menor que 4. Calculamos X igual a 3 y esto también nos da un resultado de 0.201265%. Reemplazamos valores con 4, X menor que 4 y nos da un resultado de 0.855160%. A esto aplicamos la probabilidad condicional, la fórmula que hemos estado viendo en clase, y reemplazamos, dividimos 0.2265 sobre 0.855160, que nos da un resultado de 0.2354%. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Carolina Blanco Cruz. Bien, vamos a pasar en el procedimiento. Ya, a ver, nos piden el número de incidentes laborables graves en una empresa. Que nos dicen que la distribución es de una media 2.8 al año. Ya nos piden definir el variable del estudio de sus parámetros. Bueno, la variable de X es hay un sombrerito, vamos a ponerlo así. Ese va como en la parte de arriba, de N. Es una distribución de la siguiente, que significa que presenta una distribución como que se llama la lambda, ya que va a ser el promedio por el cual estamos usando lambda, que vale 2.8, abajo de los
de los promedios y que va a ser el número de acciones, de acciones laborables. Esto, bueno, con eso podemos definir el ejercicio B, ajá, que dice calcula la posibilidad de que el número de accidentes graves sea por en dos años, ¿no? Entonces, de 5, bueno, entonces acá vamos a pasar a B. Ya, B. Para determinar por el cual los que sean dos, cuáles, cuando nos dicen que por la probabilidad, a ver, la, de que, por el cual lo menos dos, sean dos, cuando dos se dicen que por lo menos debemos entender que es mayor o igual, que es lo mismo que queremos decir en el último, como fórmula, vamos a determinar así, mejor. Tenemos que X es igual a K, que, que lambda, que por lo menos, acá vamos a abrir la que es el factor de K, que si calculábamos 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente, no se podría calcular ya que sería un número infinito, por lo que vamos a calcular 1, que es el promedio de la probabilidad, que la probabilidad de X sería menor que 2, entonces la probabilidad sería que X sería la mayor que 0 y sería la probabilidad mayor que 0, que sería la probabilidad más 1. En la fórmula que equivale a K lambda es la media, entonces la probabilidad que X es mayor o igual a 2, menos esto lo vamos a elevar, ¿no? En 2 lambda, que vale 2.8, que es la probabilidad que se eleva a la 8, menos 8 elevado, a la que es 2.8 multiplicado por 2.8 elevado a 0. Esto es factoría, esta factoría es de 0. 0 más e elevado a la 2.8 multiplicado por 2.8 elevado a 1, que esto sería unos factorías. Esto nos da el resultado, bueno, lo que nos dice ahí es que nos dan 0.2308. Eso te da que, eso de ahí sería algo menor, pero nosotros queremos que sea algo mayor. Entonces, entonces lo tenemos que hacer es la probabilidad de que X sea mayor a 2. Como nos da el resultado 0.76892. Acá el tiempo que nos están cambiando es en el punto C, ¿ya? Entonces, a lambda también hay que cambiarle todo, que sería 2.8. Entonces, la probabilidad que nos va a quedar es haber hallado las dos accidentes que tenemos en 6 meses, pero va a haber como máximo 3. Esto es una probabilidad condicional, la fórmula de la probabilidad condicional a la probabilidad, que ocurre, así se sabe que va a ocurrir, a ver que B es la probabilidad de la interpretación de ambos. Entre la probabilidad de B, entonces nos va a quedar la probabilidad de X, que es mayor igual a 2, si se sabe que X es menor a 3, que va a ser la probabilidad que X sea igual a 2, más la probabilidad que sea X sea igual a 3. Entre la probabilidad de que sea X menor o igual a 3, esto está de acuerdo a lo que podemos formular como la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Si se sabe que va a ser menor, igual a 3, que se sabe que la probabilidad de que X sea igual a 2, más la probabilidad de X que es igual a 3, entre la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual acá a 3, y acá reemplazamos la fórmula, a que nos va a quedar 0.37457. Eso sería todo. Gracias.